Vamos a demostrarlo. Vamos a suponer que B2 es un múltiplo escalar de B1, es decir, que B2 lo podemos escribir como C veces B1, donde C es un escalar distinto de 0. Decir esto, vamos a probar que son vectores linealmente dependientes. Si logro restarle B2 a cada lado de la igualdad, va a quedar una expresión como CB1 menos B2, y del otro lado, que era el lado que teníamos aquí, B2 menos B2, que es 0. Y estaría diciendo que B1 y B2 son linealmente dependientes, porque hemos hecho una combinación lineal del vector 0 del espacio vectorial con los vectores dados B1 y B2, y vemos que los escalares que son necesarios para aquí no son todos 0. De hecho, de entrada se dijo que C era distinto de 0, y aquí tenemos menos 1. Por lo tanto, decir que un vector es múltiplo de otro es lo mismo de decir que los dos vectores son linealmente dependientes. Podemos implicar este sentido. Ahora, en el otro sentido, si suponemos que los dos vectores son linealmente dependientes, vamos a probar que entonces un vector es múltiplo de otro. Supongamos que B1 y B2 son vectores linealmente dependientes, entonces van a conseguirse constantes C1 y C2, donde una de las dos es distinto de 0, porque van a ser linealmente dependientes, no pueden ser 0 las dos, tales que C1 por B1, porque si fueran 0 las dos, entonces estaríamos hablando de independencia lineal, pero estamos suponiendo que B1 y B2 son linealmente dependientes, así que al menos uno, o C1 o C2, o los dos, son diferentes de C. Entonces armaríamos la combinación lineal C1 por B1 más C2 por B2 igualado al 0, donde hemos aclarado que al menos una de las dos constantes debe ser 0, distinta de 0. Si C1 es la que es distinto de 0, entonces divido todo entre C1. Es decir, toda la expresión al dividirlo o multiplicarlo por 1 sobre C1 nos va a decir que B1 más C2 sobre C1 por B2 es el vector 0. Fíjense que al multiplicar el vector 0 por cualquier escalar, en particular 1 sobre C1, sigue dando el vector 0. Y luego al despejar esta ecuación vectorial, si le resto el término menos C2 sobre C1B2 a ambos lados, vamos a obtener que B1 es menos C2 sobre C1B2. Es decir, si supongo que los dos vectores son linealmente dependientes, entonces puedo hacer ver que B1 es múltiplo de B2, que fíjense que este es un número real. Es posible calcularlo dado que supusimos que C1 era diferente de 0. Bien, entonces B1 es un múltiplo escalar de B2. Si C1 fuera 0 y no C2, es decir, el que es distinto de 0 es C2, entonces lo que estaríamos diciendo aquí es que C2 por B2 es igual a 0. Es decir, vuelvo a repetir, si C1 fuera igual a 0, entonces voy a suponer que C2 es el que es distinto de 0, obviamente, porque no los dos pueden ser iguales a 0, dado que los vectores son linealmente dependientes. Si C2 es distinto de 0, entonces voy a dividir toda la expresión entre C2, la expresión que teníamos aquí, la combinación lineal que habíamos expresado, lo divido entre C2 y voy a obtener de manera similar a como se obtuvo que B2 es menos C1 sobre C2 por B1, es decir, uno es múltiplo del otro. Así que en las dos maneras hemos llegado a que hay una equivalencia entre la definición de dependencia lineal y que un vector sea múltiplo del otro. Este es para el caso de dos vectores. O sea, hablar de una multiplicidad uno del otro es lo mismo que decir vectores linealmente dependientes. Bien, pudiéramos hablar de un ejemplo. Si tenemos estos dos vectores en el espacio de las matrices 2 por 2, entonces si aquí vemos un factor de multiplicidad, como de hecho lo estamos viendo, si tenemos estas dos matrices A y B, vemos que B es dos veces la primera, es decir, B es dos veces A, como podemos observar aquí. Entonces decimos que A y B son linealmente dependientes en el espacio vectorial de las matrices 2 por 2. Eso es lo que queremos hacer ver. Siempre que haya dos vectores en un espacio, la dependencia lineal la podemos ver cuando hay una multiplicidad de un vector
con otro. Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Aclara obviamente este teorema un poco más. Cuando tenemos dos vectores linealmente dependientes en R4, consideremos los vectores en R4, es decir, vectores de 4 componentes, cuyas componentes son para B1, 2 menos 1, 0, 4, 0, 3, y para B2, menos 6, 3, 0, menos 9. Ellos son linealmente dependientes porque fácilmente se puede observar que el vector B2 es menos 3 veces B1, es decir, hay un factor de multiplicidad entre uno y el otro. Es fácil verificarlo. Si multiplicamos por menos 3B1, vamos a obtener el vector B2. Así que hay un factor de multiplicidad entre los dos y por lo tanto indica que son linealmente dependientes. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo 2 nos dan dos vectores en R3, los vectores 1, 2, 4 y 2, 5, menos 3. Vamos a establecer que son vectores linealmente independientes. Dado como nos dan dos vectores, el método que vamos a seguir es hacer ver la imposibilidad que haya una multiplicidad de uno entre otro, es decir, ninguno de los dos vectores es múltiplo del otro. Si esto fuera así, o sea, si fueran linealmente dependientes, entonces, según el teorema anterior, tiene que existir un escalar para que el vector 2, 5, menos 3 sea igual a c veces el vector 1, 2, 4. Es decir, que el vector 2, 5, menos 3 tendrá que ser igual a c, 2c y 4c. Pero comparando componente a componente vamos a obtener una contradicción. Vamos a obtener que es imposible hallar ese escalar c, porque comparando el vector dado con su múltiplo, nos diría que 2 es igual a c, que 5 es igual a 2c y que menos 3 es igual a 4c. Si 2 es igual a c, al sustituirlo en la segunda no se va a cumplir la segunda igualdad, ni tampoco la tercera. Así que es imposible que exista un valor c tal que el vector 2, 5, menos 3 sea c veces 1, 2, 4. Es decir, es imposible cumplir con esta relación de multiplicidad para ningún valor del escalar c. Es imposible que 2, 5, menos 3 sea igual a c veces 1, 2, 4. Esto no se puede, como lo acabamos de demostrar, porque es imposible obtener los valores de c sin que haya contradicción, lo cual nos dice que no pueden ser los dos vectores linealmente dependientes, y si no son linealmente dependientes, entonces obviamente son linealmente independientes.